Qué bien, ¿ah? Cero. ¿Oye? Cero nervioso, ¿ya? Disfrútelo. Disfrútelo. Lindísimo. Bueno, retomamos el panel. Cáncer, una oportunidad para la innovación. El segundo bloque de esta jornada se encuentra conformado por tres presentaciones, una denominada Design Thinking en navegación, surgimiento y avances de un proyecto de innovación en la atención del cáncer de mama. 2 es introducción de la navegación de pacientes, aspectos generales y metodológicos de su planteamiento. Y 3, resultados e indicadores de innovación, principales resultados obtenidos. La primera de estas participaciones se encuentra a cargo de un equipo de profesionales en promoción de la salud, navegación de pacientes. Nos acompañan Natalie Garro, Fabiola Obando, Mariana Bolaños, Juliet Montoya y Lindy Singüenza. Buenos días. En lo que sería en este modelo que vamos a explicar están las siguientes fases del Design Thinking, navegación de pacientes. Empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. En este primer acercamiento vamos a explicar lo que sería empatizar. Esta es la base del proceso de innovación y parte de las personas usuarias del servicio. Dicha fase inicia en el año 2011 con el desarrollo y la investigación sobre la perspectiva epidemiológica y socioinstitucional del cáncer de mama en Costa Rica, donde las pacientes entrevistadas comentaron cómo fue su experiencia tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Asimismo, para establecer la empatía necesaria y formular la posterior ejecución, se involucraron los siguientes actores, entre ellos las pacientes, que es la población beneficiaria, las navegadoras, que dan ese acompañamiento voluntario y son canal de comunicación entre el paciente y el hospital y facilitan el seguimiento, las ONG, que es esta sociedad civil organizada, donde en la primera etapa se identifican 14 ONG y están vinculadas con el hospital, que es el responsable de prestar el servicio y facilita la implementación de la navegación de pacientes, y las investigadoras, que son las responsables de liderar y coordinar el proceso, implementar y sistematizar la experiencia, capacitar voluntarias y diagramar las rutas de atención, entre otros. En este último, la fase de empatizar, que se resalta, son la identificación de barreras, que son las que ustedes ven ahí. Estas se definen como aquellos obstáculos que podrían tener efectos negativos que comprometen la salud de las pacientes y por ende la calidad de vida propia y de sus familias. En dichas barreras, estas se identifican tanto en la fase del diagnóstico como del tratamiento. En el diagnóstico está la educación y la falta de información sobre el cáncer de mama, la carga social de género, donde se prioriza el cuidado de su familia y no el propio, y la poca sensibilidad por parte de los profesionales en salud y la alta rotación. En cuanto al tratamiento, está la poca información que tienen los familiares sobre lo que sería el cáncer de mama, el trato, sea bien o mal también, que hacen hacia las pacientes, y los servicios centralizados en la gran área metropolitana y también los altos tiempos de espera. El entender estas barreras y permitió visualizar el acompañamiento de las pacientes con esta patología dentro de los servicios de salud, de la mano del personal capacitado, y resolver de manera oportuna las dificultades que atraviesa la paciente y reducir los tiempos de espera. Esto se logró por medio de, como les mencioné anteriormente, lo que fue la ruta crítica, que fue un insumo muy importante liderado por el grupo de investigadores, hospitales, ONG y mujeres con cáncer, identificando los cuellos de botella y disminuyendo los tiempos de espera. Entonces, en esta fase, finalmente la identificación de estos aspectos permitió al proyecto Navegación de Pacientes considerar aspectos holísticos donde se tomara en cuenta la opinión de las pacientes, así como las acciones más allá de la curación del cáncer de mama desde la promoción de la salud, por lo que dichas aspiraciones buscaban afrontar la enfermedad desde la sensibilidad y la atención integral del paciente,
Esto a través del involucramiento de todos los actores sociales identificados anteriormente, donde las necesidades médicas y no médicas de las pacientes, las diversas etapas, la organización y los servicios mostrados en la ruta de atención, la participación de ONG y pacientes fueron muy importantes en esta fase de empatizar. Respecto a la etapa de definir, en esta se lleva a cabo la identificación y el análisis de las necesidades problemáticas o dificultades que tiene el servicio para establecer un abordaje integral. En el sistema de salud costarricense se han elaborado diferentes protocolos y mecanismos para la mejora de la atención de los pacientes con cáncer. Sin embargo, estos pueden considerarse como desactualizados, carentes de la participación de los diferentes profesionales involucrados en la atención de esas patologías y además tienen un faltante de estrategias que permitan garantizar el cumplimiento de estos protocolos y mecanismos, lo cual influye en el proceso de atención y por ende limitan los procesos y la atención que deben recibir los pacientes. Además, la existencia de barreras y nudos críticos en la ruta de atención, como lo explicaba anteriormente la compañera, también influye de manera negativa en la atención de los pacientes. Con base en ello y en los estudios realizados que corresponde a la perspectiva epidemiológica y socioinstitucional del cáncer de mama en Costa Rica y el estudio de barreras que se mencionaron en la etapa anterior, se identifica que las pacientes con cáncer de mama requieren una atención oportuna por parte del servicio de salud. Ellas expresan además sentirse solas, es decir, no hay un servicio de acompañamiento que les pueda ayudar durante todo su proceso de atención. Es por ello, y para dar respuesta a ello, que surge el proyecto Navegación de Pacientes. No obstante, los investigadores en esta etapa identificaron que hay necesidades médicas y no médicas que no se han resuelto, es decir, que se necesita dar como este salto para que se brinde una atención integral en los pacientes. Es por lo que Navegación de Pacientes como tal surge como una respuesta a esa necesidad no resuelta y contribuye a los procesos de mejora de atención del cáncer de mama, siendo de esta forma un aporte para fortalecer la atención desde la integralidad, desde también un enfoque de innovación. Visualizándolo como un enfoque de innovación, tendríamos unos indicadores que hemos construido. Los mismos corresponden a accesibilidad, adopción, apropiación, fidelidad, costo, cobertura y escalonamiento. En cuanto a lo que sería la siguiente etapa que nosotros trabajamos en esta metodología, nos encontramos con lo que sería la etapa de idear. Cuando nosotros nos ponemos a pensar cuál sería realmente esa idea que podría generar una respuesta para las pacientes, nos damos cuenta de que desde el año 2011 se estaban realizando algunas iniciativas aisladas en centros hospitalarios. Cuando nosotros decimos que son iniciativas aisladas, nos referimos a que no era específicamente en el centro hospitalario y estas iniciativas que se estaban dando no se encontraban sistematizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros obtener información sobre la paciente y sobre su proceso debíamos hacer una revisión de expedientes, además de identificar como algunas entrevistas. Es por esto que como idea general del proceso surge el proyecto de navegación de pacientes. Entonces, dos médicas, una especialista en servicios de salud y en salud pública y una médica especialista en estudios generales, así como dos promotores de salud, se dan a la tarea de identificar cómo desde la promoción de la salud y desde las líneas de acción de Ottawa podríamos tener una visión integral de lo que era un acompañamiento a las pacientes que va mucho más allá de la atención biomédica. Esto quiere decir que nosotros partimos desde la educación para la salud, la participación comunitaria y la educación para la salud. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Desde una respuesta interdisciplinaria. Lo que se realiza es una vinculación entre el centro hospitalario, que en este caso sería la Caja Costarricense del Seguro Social, además la sociedad civil organizada, que tenemos la representación de las organizaciones no gubernamentales,
y en este caso de la academia, que sería la Universidad de Costa Rica. Esto con el fin de buscar un mayor bienestar y un modelo de atención personalizado que pueda brindar realmente un acompañamiento a las pacientes. Cuando nosotros ya llevamos esto a la práctica propiamente, lo que podemos ver es que primeramente se realiza una negociación con el centro hospitalario, luego se identifican las ONGs que están dispuestas a participar en el proyecto, se realiza un desarrollo de digamos una fase para identificar las personas voluntarias que quieren participar del proceso, así como otros involucrados, por ejemplo los enlaces de los centros hospitalarios. Se da una integración de los voluntarios con el equipo de trabajo y los servicios de salud, luego se inicia implementando todo lo que sería el proyecto y por último se están realizando las acciones de seguimiento y evaluación. Cada uno de estos pasos que he mencionado anteriormente, así como los que han mencionado mis compañeras, nos dice que el modelo de navegación ha sido exitoso e integral, haciendo sentir a la paciente que el servicio médico se encuentra atento a sus necesidades. Buenos días, primeramente. A mí me toca exponer sobre la etapa del prototipado. El prototipado es la cuarta fase del proceso de Design Thinking y se basa en traer todas esas ideas que venían, ¿verdad?, pensándose en las etapas anteriores a ideas más tangibles. Esto con el fin de que los usuarios lo puedan probar, ¿verdad?, el producto, el servicio como tal, lo puedan probar y a partir de ahí identificar mejoras que se puedan hacer en ese producto o servicio, pero el prototipado se hace, igual el proyecto sigue avanzando, ¿verdad? Eso es lo importante para ir como detallándolo hasta que ya se defina como el producto o el servicio final. En cuanto a metodología, algunos autores rescatan o identifican un primer paso que es la identificación de variables. Esto se hace por medio de datos cuantitativos y cualitativos que nos permiten identificar elementos específicos de la solución. En cuanto a lo que fue navegación de pacientes como tal, esa etapa de identificación nos permite identificar logros o avances en el proceso de la paciente. Esto lo desarrollamos por medio de una ficha de seguimiento, que es el instrumento principal que nosotros usamos en el proyecto, donde tenemos una parte de datos personales, una parte de proceso de diagnóstico de la paciente. ¿Qué quiere decir eso? Cuándo tuvo la sospecha, cuándo fue al EVAES, cuándo fue su primera visita en el hospital, cuándo se hizo exámenes de diagnóstico como mamografía, ultrasonido, biopsia. Además, esa ficha nos permite reflejar el proceso de cada una de las pacientes, identificando barreras que ellas se topan en los servicios de salud y también nos permite calcular los tiempos de espera de cada una de ellas. La ficha de seguimiento es importante destacar que se elaboró en primera instancia antes de la ejecución del proyecto como tal. Entonces esta se fue modificando con el paso de los años. ¿Por qué? Porque habían datos e información que los usuarios principales de la ficha de seguimiento, que son las navegadoras o propiamente los funcionarios en promoción de la salud, identificamos. Entonces se hicieron las mejoras en dicha ficha de seguimiento y se validó con las organizaciones no gubernamentales que están vinculadas con navegación de pacientes. También algunos autores rescatan como segundo paso en la metodología del prototipado la creación de prototipos contextuales. ¿Qué significa eso? Probar el servicio del producto con los usuarios en su ambiente como tal, ¿verdad?, para identificar mejoras, como al inicio lo mencioné. Entonces, cuando ya todo estaba listo, como lo mencionaron mis compañeras anteriormente, se inicia la ejecución del proyecto, brindando un servicio de acompañamiento, apoyo y seguimiento a las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, que en su mayoría son mujeres, pero en algunos casos también tenemos hombres. Entonces, ese proceso de seguimiento se realiza con la presencia de un gestor en promoción de la salud y un analista de datos en los hospitales, donde se hace todo un proceso de planificación para desarrollar acompañamientos y llamadas, ya sea de seguimiento, recordatorio seguimiento o recordatorio nada más, que en mayor fuerza en cada uno de los hospitales estas funciones las desempeñan las navegadoras.
que son las voluntarias de cada una de las organizaciones no gubernamentales. Además, como parte de esta etapa, tenemos lo que es la base de datos. Esta, a partir del 2013, se empezó a hacer como el vaciamiento de la información que se recolectaba en las fichas a la base de datos. Sin embargo, como también esa base de datos se generó o se diseñó antes de arrancar el proyecto, nos dimos cuenta con el paso del tiempo que no respondía a las necesidades de los usuarios, que en ese caso eran los analistas de datos. ¿Por qué? Porque la base de datos inicial ocupaba conexión a internet y lamentablemente en los hospitales nosotros no tenemos conexión a internet, y también si habían, por ejemplo, 3 analistas de datos conectadas, la base se caía. Entonces se generó una base en Excel que no necesita internet, incluyendo algunos otros datos que se ocupan para generar informes, y a partir de ahí se solucionó como esa necesidad, ¿verdad?, de manejo de la base de datos y vaciamiento de la información de las analistas de datos en este momento. Entonces, como conclusión, en cuanto a la fase del prototipado, tenemos que a nosotros como navegación de pacientes nos ha permitido identificar logros, avances y también mejoras día con día, porque cada contexto, cada hospital es constante, es variante, ¿verdad? Entonces nos permite ir mejorando cada día en pro de las pacientes y también en pro de cada uno de los funcionarios que estamos involucrados con el proyecto. Muy buenos días, yo ahora les voy a comentar un poquito de la última fase, que es el evaluar, o también conocida como testeo. Esta fase está muy ligada con lo que es el prototipado que acaba de explicar mi compañera Yuri, ya que en el proyecto se llevó de manera simultánea. Entonces, esta fase de evaluar es la fase en la cual se prueban esos prototipos con el fin de validarlos para así ir evolucionando las propuestas hasta llegar a la solución que estamos buscando. La participación de todos los involucrados es de vital importancia, fue de vital importancia porque todos esos aportes permitieron ir enriqueciendo las propuestas para así tener un proceso de mejora y aprendizaje continuo y también guiar lo que son la toma de decisiones informadas. Algunos hallazgos importantes que se lograron gracias al testeo o al evaluar fue, en primer lugar, que se identificó que el espacio hospitalario tiene diferentes dinámicas, diferentes características según cada hospital, entonces no se podía aplicar el proyecto de la misma manera en todos los hospitales, por lo cual se tenía que ir adaptando según el espacio en el cual se desarrollaba. También esto está muy ligado a lo que son las características de las voluntarias, principalmente en lo que fue el proceso de capacitación, ya que como les mencioné, cada espacio es diferente y eso también brinda diferentes características a las voluntarias según los vacíos que tengan o también las experiencias. Entonces se tuvo que adaptar las capacitaciones, aunque se generaron 5 ejes temáticos principales, se adaptaron a cada grupo de voluntarias. Este proceso de capacitación, también fue muy importante para establecer lo que son las relaciones positivas, principalmente entre los profesionales de salud y las voluntarias, ya que al incluirlos desde un primer momento, permitió ir fortaleciendo esas relaciones y hacerlas positivas, lo cual mejora los resultados del proyecto. También, como mencionó anteriormente Yuri, la base de datos se ha ido actualizando constantemente, lo cual favorece el manejo y el análisis de la información para los logros del proyecto. Y finalmente, todos estos aspectos en conjunto, todas estas mejoras que se han hecho, han permitido lo que es la consolidación y continuación del proyecto hasta lo que es hoy en día. Por lo tanto, se puede resumir que el proyecto de navegación de pacientes, es un proyecto innovador gracias a todas esas mejoras que se han ido haciendo y que han permitido brindar una atención integral a las pacientes con cáncer de mama, mejorando lo que es su calidad de vida. Y le doy paso a la doctora. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, un aplauso para ellas porque me parece que han hecho un excelente trabajo.
Esta fue una forma innovadora de presentar lo que es el proyecto de navegación en el sentido de su desarrollo, su consolidación, lo que tenemos, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y quiero decirles que ha sido un trabajo sumamente arduo, ¿verdad? Ha requerido muchas horas de dedicación. Cada una de ellas usó lo mejor de su creatividad para dibujar esas fases y usamos los talentos que tenemos dentro del mismo equipo. Es decir, esto no se contrató, esto lo hicieron ellas ahí en las noches, 10, 11 de la noche, 2 de la mañana, ¿verdad? Tratando de cómo colocar precisamente este proyecto y esta parte más como metodológica, que todavía no son los resultados, los vamos a ver, pero no queríamos hacer como una presentación como típica, sino que fuera innovador como era el proyecto. Y creo que en ese sentido la Escuela de Salud Pública con la carrera de la promoción de la salud está realmente generando un cambio en cómo hacer las cosas en salud y por eso es la gran satisfacción que me da ver esta parte que acabamos de ver. Déjenme ver. Tengo que salir de ahí, ¿verdad? Sí. Sí, hay una presentación. ¿Te la pone? Porfa. En esta segunda parte, como mencionaba la profesora que introdujo, María Nilsen, ¿verdad? Que introdujo este contenido. Ahora yo voy a dar unas primeras palabras nada más de contexto, ¿verdad? Y luego Marianela va a entrar a la fase de los resultados, que es, yo creo que todo el mundo está deseando, aunque nosotros estamos muy satisfechos con todo, ¿verdad? Pero obviamente los resultados es lo que realmente convence de que lo que estamos haciendo es correcto. Eso, gracias. Bueno, como se ha venido mencionando, el proyecto de navegación de pacientes, Mujeres que Salvan Vidas, realmente es una alianza entre la academia, las ONGs y la Caja Costarricense de Seguro Social, que en este caso es la prestación de los servicios de salud. Y en ella están involucradas todas esas ONGs que están ahí, Elige Vivir, la Asociación Metamorfosis, Funda Cáncer, las voluntarias del Hospital Apecajima, Fundeso, perdón, pero no veo, Turrosa y Fundamuro, ¿verdad? Y obviamente la gente del Hospital de Alajuela, que está realmente retomando el proyecto de navegación en el Hospital de Alajuela. Básicamente decir que en cada uno de estos hospitales se han conformado unos equipos y cada equipo está conformado por promotoras de la salud, por la ONG, como bien mencioné, y por un enlace que es un enlace técnico. Por ejemplo, en el San Juan de Dios es la doctora Yorleni Calvo, en el Hospital Calderón Guardias el doctor Percy Guzmán, en el Hospital San Vicente de Paúl es la doctora Irsa Calderón, en el Hospital México es el doctor Alexander Blanco, en el Hospital de las Mujeres la doctora Darlene Castañeda y en el Hospital San Rafael de Alajuela el doctor Edgar Aguilar. Y ahí vemos los nombres de cada una de las ONGs que están participando. Tal vez mencionar que en los hospitales más grandes hay 2 ONGs, por ejemplo en el Hospital de San Juan de Dios tenemos a Metamorfosis y a Elige Vivir. En el Hospital Calderón Guardia está Funda Cáncer y Apecajima. En el Hospital San Juan de Dios, San Vicente de Paúl, perdón, Fundamuro. En el Hospital México está Turrosa y Fundeso. En el Hospital de las Mujeres es el único que no tiene una ONG, lo que hay es un grupo de voluntarias por razones internas
en ese espacio. Y en el Hospital San Rafael de Alajuela se ha estado sumando la Asociación Pro Hospital, porque pasamos por varios momentos ahí de varias ONGs. En ese sentido, la organización de la navegación hace lo que pasamos rápidamente ahora en una de las fases que presentaron las compañeras. Hay todo un trabajo de agendas de planificación, donde es un instrumento donde se establece los seguimientos a las pacientes y permite evidenciar las situaciones que ellas viven. Las sesiones de coordinación con los enlaces, hay reuniones con los enlaces de estos de los hospitales, básicamente para solventar las inquietudes de las pacientes, promover tratamientos eficientes y atender las barreras que se presentan en cada hospital. Y las sesiones de coordinación con las ONGs, que permite brindar a la paciente los servicios y apoyo alternos. Ellos ayudan, digamos, con algunos recursos propios que la ONG tiene, por ejemplo, albergue, diarios, acompañamiento, a veces hasta el transporte para que puedan llegar a las citas, ¿verdad? Eso dependiendo de las condiciones de cada ONG y de cada paciente, ¿verdad? Y obviamente ayudan y nos apoyan en el cumplimiento y a motivar a las navegadoras para que sigamos, digamos, ahí trabajando. Entonces es como una tripleta ahí muy, muy importante. Las acciones sustantivas de navegación, como mencionaba, es el acompañamiento presencial. Esto quiere decir que cuando la paciente es diagnosticada o llega a navegación, a veces pide que se le dé un acompañamiento presencial porque no tiene quien la acompañe a las citas, y ahí se hace el acompañamiento, o aunque tenga quien la acompañe, necesita ese acompañamiento por otra persona, ¿verdad? Se hacen llamadas de seguimiento y se hacen llamadas de recordatorio. También es importante que antes de entrar a los datos decir que se hace una capacitación a las navegadoras, ¿verdad? Cada grupo de navegadoras se capacitan, se hace un proceso de selección donde participan la promotora y la ONG, y luego se hace un proceso de capacitación. Por ejemplo, en el diseño de la capacitación se hizo en el 2016 y creíamos, y mucha gente pensaba que ya con esa capacitación era suficiente, pero precisamente es trabajo voluntario, y entonces las personas entran y salen al proceso de trabajo voluntario, y entonces esas capacitaciones hay que estarlas haciendo continuamente, tanto para refrescar como para captar a nuevas navegadoras, ¿verdad? Y ahora en octubre vamos a tener la graduación del último grupo, precisamente, que es bastante grande. Entonces también se implementó capacitación en el año 2016, 2017 y 2018. Tal vez para entrar a algunos datos, en un periodo de casi 3 años, ¿verdad? 2 años, más bien, de 2 años, básicamente se hicieron 30,000 llamadas que se han hecho a las pacientes, ¿verdad? De las cuales 27,000 fueron efectivas. Solamente no se pudieron contactar a 3,158 de las 30,000, y cada una de esas llamadas se va al registro de datos. Entonces, con esto queremos decir que la información de la base de datos que mencionaba una de las compañeras ahora es de la información que nos dan las pacientes, ¿verdad? Es muy importante, es información que brindan las pacientes, no es información del expediente. Es la voz de las pacientes la que nos dice, mire, fui a la cita y me dieron 4 citas más y tengo que ir a rayos X, al laboratorio y a esto y tengo otra cosa. Entonces, cada una de esas se registra y se llama, se agenda y se está detrás de las pacientes recordando eso. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Y tal vez decir que el 49% de las usuarias utilizaron el servicio privado durante la fase de diagnóstico, que eso es un tema que es muy relevante, es decir, que realmente la fase de diagnóstico del cáncer de mama se está haciendo casi en el 50% a nivel privado, lo que nos está diciendo una alerta, ¿verdad?, de que el sistema va a tener que mejorar ahí el tema del diagnóstico, y por eso la importancia de fortalecer el primer nivel de atención y la detección temprana y todo eso. También es importante mencionar que con base en la información recolectada
se identifica cuál es la ruta, ¿verdad? En la cual se anotan los eventos, los contactos, diferentes contactos que tienen los pacientes con los servicios de salud, que ustedes pueden sentir que puede ser un poco exagerado, pero a veces son 14 citas que tienen que sacar en un solo día y andar por todo el hospital, ¿verdad? Porque no está en ningún solo sitio, ¿verdad? Inclusive a mí me gusta mencionar siempre que cuando Alan Bejarano estuvo en el San Juan de Dios, él hizo la medición y las mujeres tenían que caminar más de 5 kilómetros dentro del hospital en un día para sacar la cita. Entonces yo creo que eso es importante porque los servicios no están concentrados y eso genera que la gente hasta se le olvide uno de los papelitos que tenía que sacar y eso estaba teniendo su impacto, ¿verdad? Entonces es muy importante mencionar que todos los datos que nosotros vamos a compartir con ustedes es una información que se confirma 3 veces por 3 momentos distintos, precisamente porque viene desde las pacientes y obviamente hay sesgo de memoria y preocupación y a veces no tienen la misma preocupación que sentimos nosotros, a veces no está por toda la dinámica propia de la paciente por la que está pasando. Y esa información se captura en los seguimientos, en hacerle los recordatorios y al consultar por el próximo, bueno, ¿cuál es la siguiente cita que usted tiene? ¿Cuándo es que va a volver, verdad? Entonces ahí es donde está ese dato. Y tal vez se mencionó anteriormente, pero nada más para dar la definición, muchos de los datos los vamos a presentar con base en estos indicadores de innovación. El primero es el de accesibilidad, que tiene que ver con esos recursos con los que cuenta el proyecto para poder, digamos, accesar a las pacientes. La adopción, que se define como la aceptación del proveedor o la organización sobre el servicio, es decir, si la gente realmente lo ha adoptado. El tema de apropiación, que es el sentido de pertenencia, ¿verdad?, percibida por las acciones realizadas. La fidelidad, que se define como el grado en el que se implementó un proyecto según lo indicado en la propuesta, es decir, que tanto lo logramos, lo que decía en el papel se hizo en la práctica, ¿verdad? Los costos, que son muy importantes, bueno, ¿cuáles son los costos de un proyecto como este? La cobertura a las pacientes, es decir, qué tantas pacientes estamos atendiendo. Tal vez recordar que no lo dije al principio, pero el proyecto de navegación se cuenta con recursos de la Caja Costarricense del Seguro Social, y muy importantes, y la Caja solicitó que el 60% de las pacientes que ya estaban en las clínicas de mama fueran navegadas. La buena noticia, para adelantar siempre las buenas noticias, es que navegamos el 83%. Es decir, hicimos 23% más de lo que nos habían solicitado. Y obviamente el escalonamiento es la posibilidad de extender el proyecto, ¿verdad? Entonces yo creo que extenderlo, ¿cómo extenderlo? Esa es la gran pregunta en la que estamos en este momento. Hubo un primer escalonamiento cuando pasamos de los hospitales regionales a los nacionales, pero ahora sentimos presiones de que alguna gente quiere que la navegación se haga en otros tipos de cáncer. Alguna gente dice no solo en otros tipos de cáncer, hay que poner todos los hospitales. Alguna otra gente dice no todos los hospitales, hay que ir desde el primer nivel de atención, ¿verdad? Y en eso estamos en esa fase de analizar. Quiero decirles que se dice fácil, pero este proyecto, para estar aquí han pasado más de 10 años, ¿verdad? Entonces no es tan fácil como decir simplemente vamos a incluir todas las patologías de cáncer, como nos dijeron en algún momento, ¿verdad? No es tan fácil. Y además, porque no se va a tener exactamente el mismo impacto, porque cada patología tiene sus propias condiciones. Hay patologías que se pueden detectar muy tempranamente porque disponemos de la tecnología y del conocimiento de la enfermedad, pero hay otros que es muy difícil detectar tempranamente. Entonces, bueno, ahí estamos en ese proceso de análisis y de preocupación. El otro aspecto que es importante es que se hace el proceso de la gestión de las inequidades, que estos son unos indicadores que se obtienen sobre todo tomando la definición de la OPS en 3 aspectos,
cuál es el acceso físico que se tiene para las pacientes, si hay dificultades económicas y la aceptabilidad sociocultural. Acceso físico como la disponibilidad de los servicios de salud razonablemente completos, el tema de los horarios, por ejemplo, se puntualiza ahí. En la parte económica, para costear los honorarios médicos o para costear los gastos indirectos como transporte, y por eso es que nosotros recolectamos ese tipo de información. Y la voluntad de la usuaria, en el caso de la aceptabilidad sociocultural, todo el tema que tiene que ver con la usuaria, ¿verdad? La percepción, el conocimiento, la actitud, la educación que tiene la paciente para poder comprender, y obviamente todo el tema de la red de apoyo que tiene, porque no es solamente la paciente, ¿verdad? Y obviamente la capacidad para adaptarse y responder a esas necesidades. Y estas inequidades obviamente las tratamos de enmarcar tanto en lo que plantea la ley de derechos y deberes, ¿verdad?, como lo que planteaba la OPS. Y ahora sí le toca a la señora Marianela entrar al tema de los resultados. Bueno, buenos días, muy contentos de estar aquí con ustedes esta mañana para poder comentarles un poco acerca de los resultados obtenidos a lo largo de estos 3 años, ¿verdad? Como mencionaba la doctora al principio, que el primer año 2016 se trató más de la fase de negociación, fase de capacitación de las navegadoras, que son excepcionales en su quehacer, y posteriormente ya esencialmente el acompañamiento y todo lo que los compañeros han venido mencionando anteriormente del 2017 al 2019. Entonces, de febrero del 2016 a enero del 2019 tuvimos a 158 navegadoras capacitadas. Sin embargo, como mencionaban ahora anteriormente las compañeras y la doctora, por la alta rotación que hay, a enero del 2019 teníamos activas 84 navegadoras solamente. Ahora se nos están uniendo en este último mes de septiembre más o menos 46, 47 navegadoras que fueron reclutadas y capacitadas desde julio del presente año. También tenemos 2.321 pacientes acompañadas, que en realidad es altamente satisfactorio para nosotros. Como decía la doctora, corresponde a un 83% de las pacientes vistas en sesión de mama, y tenemos toda la intención y el amor y el interés de que lleguemos a una cobertura de 100%. También tuvimos una reducción global de 136 días en 3 de los hospitales participantes. Los otros 2 hospitales donde se hizo esta medición, si hubo reducción o no, están claramente identificados cuáles fueron los motivos por los cuales no se pudo reducir, y hay situaciones ya fuera del alcance de médicos y de voluntarias y del equipo de promotores de la salud, sino que ya eran cuestiones técnicas de infraestructura. Y cabe resaltar también que 1.054 veces la paciente solicitó apoyo al proyecto para resolver algunas barreras que tenía en su transitar por los servicios de salud. Queremos resaltar acá que ya la doctora mencionó sobre el número de acciones que tuvimos, que fueron 27,000 acciones efectivas, ¿verdad? O esos 27,000 y piquito de llamadas, de acompañamientos que se pudieron hacer a las pacientes. Queríamos resaltar el crecimiento que ha tenido el modelo entre el 2017 y del 2018, ya que, por ejemplo, si vemos donde sale en los datos comparativos un telefonito con un check, ¿verdad?, en los contestados, que es la C, del 20 de febrero del 2017 al 20 de febrero del 2018 se hicieron 6.856 llamadas de seguimiento, mientras que en el 2018 al 2019 se hicieron 14.068. Entonces, solo obviamente es un ejemplo, ¿verdad?, de todo el trabajo, que no podríamos hacerlo si no fuera por la planificación de los equipos de los hospitales
y el alto compromiso que tienen las navegadoras con las pacientes de cáncer de mama. Esto, en resumen, es un aumento de acciones efectivas de un 63%. Hablando un poquito de la información que se recolecta en la ficha, ¿verdad? Y lo que se va sumando a la base de datos cada vez que se hace un seguimiento, tenemos algunos datos sociodemográficos de las pacientes. Se completó la base con 2.312 pacientes, de los cuales 7 eran hombres, y un 93.5 son costarricenses. El aseguramiento, en su mayoría, tenemos un aseguramiento familiar, casi un 40%. Luego tenemos una gran cantidad de personas pensionadas o con seguro por el Estado, casi un 27%. Un 22% con seguro directo y un 11% con otro tipo de seguros. La edad, tenemos que entre 50 y 60 es la población que se encuentra mayormente con esta patología, con 1.166 mujeres o pacientes en general, pero sin embargo es importante destacar que a pesar de que no es un número tan grande, aproximadamente el 11% de las pacientes son menores de 40 años, 250 en total, lo que nos habla de que la enfermedad está adoptando nuevos patrones que tienen que ser abordados por las instituciones, ¿verdad? Por la Caja Costarricense del Seguro Social, por las organizaciones de sociedad civil, para llegar a esa población que antes no se consideraba tan en riesgo, tan expuesta. Con respecto a la ocupación, casi el 50% son amas de casa, el 22% pensionadas. Con respecto al nivel educativo, 44% tienen primaria, ya sea completa o incompleta, y un 23.5% cuentan con educación superior. Esos son los datos que más llenito, digamos, o que más información más acumulado tienen, ¿verdad? Pero tenemos una clasificación muy específica de todos los otros niveles. El estado civil, casi 54% son casadas o en unión libre, 27% son viudas y divorciadas, y ese, yo no sé por qué se metió ahí el de pensionadas en el estado civil, ese no era un estado civil. Pero esto nos podría hablar también, ¿verdad?, del acompañamiento familiar que puede tener esa paciente, esa persona. Con respecto a los 5 cantones urbanos y rurales con mayor población atendida por el modelo, el número mayor a nivel urbano es San José, seguido por Alajuela Central, Desamparados, Goicoechea y Heredia. Y a nivel rural, el número mayor de pacientes se encuentra de San Carlos, Pérez Celedón, Punta Arenas Central, Grecia y Limón Central. Con respecto al uso de servicio privado, la doctora ya nos había hablado un poquito al respecto. Es un 49% de las pacientes utilizaron servicio privado, ¿verdad?, correspondiente a 1.138 usuarias. Y vemos que la escala ya a nivel de cada uno de los hospitales se mantiene muy similar. El que tuvo un menor número de porcentaje fue el Hospital México, sin embargo nada despreciable, 42%. Cuando usted le pregunta a la paciente por qué utilizó servicio privado, el 70% dice que por rapidez. Entonces, otra vez, como decía la doctora, chin, ¿verdad? Tenemos que hacer algo, tenemos que actuar en conjunto para favorecer un tratamiento oportuno a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social, primer y segundo nivel. Y otro porcentaje, 7%, mencionó que era por controles de rutina, ya una persona que usualmente va y se hace su mamografía o ultrasonido afuera. Lógicamente, el número de análisis que se hace a nivel privado es más para diagnóstico, digamos 1086 ultrasonidos, 911 mamografías, 530 biopsias. Ya ahí vemos cómo va disminuyendo, ¿verdad? Y la caja va absorbiendo más la población a la hora de realizarse este tipo de análisis, y solamente 22 pacientes registraron que se habían hecho una cirugía por servicio privado.
También tenemos dentro de los datos que se registran la información sobre la satisfacción con el servicio de salud, el estado de ánimo y la afectación física de las pacientes dadas de alta. En su mayoría, las pacientes refieren tener alta satisfacción con el servicio de salud, y los 3 casos que tenemos ahí registrados como malos son ya situaciones muy específicas que la paciente vivió. El estado de ánimo, en su mayoría las pacientes están con un ánimo positivo, felices, ¿verdad? Sin embargo, hay que tomar bastante atención, no nos podemos quedar solamente con las pacientes que están felices, que están bien, que se encuentran con buen estado de ánimo, sino ponerle mucha atención, y ahí cumple un rol muy importante el apoyo que brindan las organizaciones no gubernamentales, ¿verdad?, para esas pacientes que se encuentran tristes o que se encuentran medio, ¿verdad? Porque tienen grupos de apoyo que favorecen a que esa paciente siga sintiéndose, ¿verdad?, acompañada por otras mujeres sobrevivientes durante toda su recuperación, digamos, o post-recuperación. Con respecto a afectación física, 453 pacientes mencionaron no tener afectación física, y ahí vamos disminuyendo igual, ¿verdad? Lo que nos habla, ese número es importante porque estamos hablando de que las pacientes están llegando a tiempo en su mayoría, ¿verdad?, a ser atendidas. A mayor cantidad de tiempo es peor el pronóstico, peor la recuperación, ¿verdad? Puede ser que ya sea más ganglios que hay que extraer para evitar una metástasis en ese sentido. Entonces es un aspecto positivo, y de igual forma siempre considerando que esas pacientes que tienen afectación tienen que tener un servicio extra de rehabilitación, ¿verdad?, por parte de los servicios de salud. Ahora, como les decía la doctora, ¿verdad?, aquí vamos a presentar varios de los resultados en términos de innovación. Para hacerles un resumencito de los más determinantes. En cuanto a accesibilidad, tenemos las 2.321 pacientes beneficiadas, 78% de ellas fueron acompañados desde su diagnóstico o desde la alta sospecha, lo cual es bastante positivo. Se logró acompañar durante todo su proceso dentro del servicio de salud. La identificación y gestión permanente de barreras de los servicios y de las pacientes. Esto es importante porque permite señalar, ¿verdad?, y decir, hay que hacer algo con esta situación que está pasando. La cobertura global, ¿verdad?, el 83%, como decía la doctora, nos logramos alcanzar un 23% más de lo pactado en el contrato con la Caja Costarricense del Seguro Social. 84 navegadoras activas en enero del 2019, las cuales son fundamentales, brindan un apoyo emocional y potencian el servicio, un servicio de salud integral para las pacientes con cáncer de mama. Con respecto a adopción, tenemos 6 hospitales participantes, el 78% de las pacientes captadas desde el diagnóstico o antes, y también es importante resaltar ahí que el 22% restante fueron captadas antes de llegar a su cirugía. Entonces, a pesar de que ya no fue todo el proceso, aún faltaba un trecho importante para poder acompañarlas. Hay apoyo en la resolución de las barreras por parte de los servicios de salud. 51% de las ocasiones los médicos especialistas son quienes resuelven, el 29% otros servicios tratantes de cáncer de mama, 10% las secretarias y 10% ONGs y jefaturas. El PNP participa activamente en las sesiones de mama del San Vicente de Paúl, del proyecto de navegación de pacientes. Gracias. En el San Vicente de Paúl se encuentran las navegadoras en la parte externa, en el Calderón Guardia, en el Hospital México, lo cual favorece para que no haya fugas, ¿verdad?, de pacientes y podamos brindar un mejor acompañamiento. La captación, además de la sesión de mama, se realiza dentro de los consultorios, como es el caso del Hospital San Juan de Dios, en las salas de consulta externa, como es en el Hospital México, que usualmente el doctor Blanco llega y saca la manita y le hace así, venga, ¿verdad?, para tener el acompañamiento de las navegadoras.
aviso telefónico del médico a la gestora de navegación, como por ejemplo el Hospital de las Mujeres. Luego, con respecto a apropiación, 7 de 8 ONGs permanecieron en el modelo durante los 3 años de la contratación. Se han realizado en promedio 45 reuniones con presidentas de ONGs para fortalecer el modelo y generar apoyos extra a las usuarias. El personal de salud valora el trabajo de las ONGs y considera a las navegadoras como parte importante del servicio de salud. Muchos incluso han mencionado que ya ellos sin la navegadora no se sienten completos, ¿verdad? Es un apoyo muy fuerte el que se le brinda a la paciente y al médico en este sentido para que la usuaria tenga mayor información. Tenemos un 100% del cumplimiento de lo programado. Con respecto a fidelidad, el personal de salud valora el acompañamiento que ha adoptado la navegación como un servicio más de la atención de las pacientes con cáncer de mama. 75% de los profesionales que iniciaron en el 2016 vinculados al proyecto de navegación se han mantenido a lo largo de estos años. Se han sumado entre estos 3 años 33 especialistas más. Y en general los médicos son bastante comprometidos con la captación de pacientes y con la resolución de barreras. Los más de 27,000 seguimientos efectivos a pacientes son también parte de este resultado de fidelidad. Más de 1,000 solicitudes de apoyo a información del proyecto de navegación por parte de las pacientes también son un resultado de fidelidad. Y por supuesto el alto compromiso de las navegadoras y la apertura de las pacientes. En el año 2017 se realizó un estudio para saber cuál era el grado de satisfacción de las pacientes y de los servicios de salud con el modelo de navegación, en el cual las pacientes indicaron que navegación les da ánimo para continuar, les apoyan, les recuerdan las citas, están pendientes de ellas y su trato es amable. Con respecto a costo, la contratación fue de 525 millones, pero si se segmenta eso en las 2.321 pacientes acompañadas, el costo per cápita fue de 226.195 colones. Luego, con respecto al tema de capacitación, se proyectó que cada usuaria o cada navegadora capacitada tuvo un costo de 372.359 colones, con 13 capacitaciones en promedio, todos los materiales y demás que esto significa. La navegación promovió la gestión de barreras de acceso y apoyo emocional que retrasa la ruta de la paciente y fomentó la adherencia de la usuaria al tratamiento y fortalece la integralidad del servicio de salud. Al haber también una reducción global, hay una reducción en los costos a mediano o a largo plazo, ¿verdad?, para la institución, donde en el 75% de las pacientes, o sea, el 75% de las pacientes que fueron acompañadas por el modelo, se vieron beneficiadas con una reducción en el Hospital San Vicente de Paúl de 190 días, en el Calderón Guardia 74 días y en el Hospital de las Mujeres 70 días. Lo que identificamos fue que a mayor cobertura, mayor reducción de tiempo. Aquí es importante resaltar un dato hermoso que denominamos hora solidaridad, que nos dice que en un mes 86 navegadoras fueron en 241 ocasiones a navegar, lo cual generó 1.231 horas de voluntariado, que en una jornada voluntaria de 8 horas corresponde a 154 días de trabajo. Muy hermoso, muy satisfactorio y determinante el compromiso que han demostrado las chicas a lo largo de todo este periodo. Este es un ejemplo de un mes, ¿verdad? Nada más. Con respecto a escalonamiento, para ir finalizando, en el 2012 solamente se contaba con 3 profesionales con 10 horas asignadas para acompañar el San Vicente de Paúl, el Calderón Guardia, el San Rafael de Alajuela y el San Juan de Dios. En el 2016, con la contratación con la Caja, se une el Hospital de la Mujer y el Hospital México, y además cambia la situación del promotor de la salud, ¿verdad?, o el profesional que acompaña,
que ya no solo son 10 horas, ¿verdad?, para poder cubrir todo esto, sino que se nombra a 2 promotores de la salud, digamos, o un promotor de la salud y medio por hospital para poder brindar para poder fortalecer el modelo. El número de acciones de navegación aumenta con el tiempo y esto potencia también que se generen datos más fidedignos acerca de la realidad de las usuarias. Al haber ese montón de profesionales y de navegadoras ahí, ¿verdad?, tratando de brindarle el mejor acompañamiento a las pacientes, se capta toda la información lo más fidedignamente posible. Y se ha generado una mayor empatía y apoyo a las pacientes a lo largo de su proceso y un involucramiento más maduro por parte de los profesionales del servicio de salud con el modelo. Para finalizar la cobertura, para finalizar esta parte, la cobertura, 83% global, 100% MASE, 100% San Vicente de Paúl, 88% Calderón Guardia, 84% San Juan de Dios y 76% Hospital México, que como dijo la doctora, las buenas noticias no se dejan para después. El México ha alcanzado en este momento con el nuevo periodo de contratación un 100% de cobertura. Entonces, a mí que se me paran así los pelitos, ¿verdad?, de emoción. Con respecto a la gestión de inequidades que mencionaba la doctora, su definición al inicio, con respecto a OPS y la ley de derechos y deberes de las pacientes, algunas de las acciones para la gestión de inequidades realizadas por medio del modelo son el seguimiento del reporte de resultados, que en algunas ocasiones son una de las grandes inquietudes de las pacientes, la coordinación con las ONGs para apoyo a pacientes, la canalización de inquietudes de pacientes con los profesionales del servicio de salud, la programación o cambios de citas, la coordinación con el servicio para información clara a las pacientes sobre su tratamiento, sobre lo que sigue, clarificar a la vez información a las pacientes sobre las listas de espera, que es un tema que a veces genera mucha ansiedad, la búsqueda de referencias, el apoyo para orientación de pacientes en los tiempos de huelga y el seguimiento de referencias y citas. Concluyendo, para definir 5 aspectos muy importantes que hemos hablado hoy a lo largo de este tiempo que hemos podido compartir: la reducción global de 136 días en 3 hospitales, con respecto a la cobertura, mayor reducción en días de espera, lo que les comentaba, que para el 75% de las pacientes hubo una reducción de 190 días en el San Vicente Paúl, 74 días en el Calderón Guardia y 70 días en el Hospital de las Mujeres. El modelo de navegación, en definitiva, fortalece la integralidad de los servicios de salud y se cuenta con 56 servicios comprometidos con el modelo, entre 5 y 14 por hospital, y continúa aumentando. Cada vez son más los médicos especialistas, enfermeras, que se unen al proyecto para apoyar a las pacientes, psicólogas, trabajadoras sociales, entre otras profesiones. Muchas gracias. De este modo, bueno, dadas las condiciones de espacio, podemos sentarnos algunas acá y las demás, ¿verdad? Vamos a hacer algunas preguntas. Preguntas o comentarios que tengan. Principalmente aprovecho para decir que aquí hay muchos promotores y promotoras de la salud. Entonces nos interesa mucho conocer su punto de vista de esta propuesta que nos han presentado el día de hoy. Bueno, quiero hacer un comentario. Primero que nada, felicitarlos. Yo recién conozco del programa y me parece que es impresionante, pero también creo que es impresionante ese trabajo desde las ONGs que están ahí por amor al paciente, que es lo que a veces cuesta encontrar. Y primero el paciente y es el paciente,
no soy yo, no es lo que yo haga, es el paciente. Y eso es realmente impresionante. Felicidades para todos realmente, pero un reconocimiento especial a esas navegadoras. Claro. Y también quiero saber por qué navegación, porque el nombre de navegación a mí me llama mucho la atención y me gustaría saber por qué navegación. Uh-huh. Bueno, sin lugar a dudas, se evidencia el crecimiento, ¿verdad?, del proyecto de cuando inició, cuando estaban los colegas Ana Mejarano y Rebeca. Por fortuna tuve el honor de ser parte de este grandioso proyecto y de esta grandiosa familia, porque sé que así se vive dentro de navegación como una familia. Y bueno, como profesional en promoción de la salud, eso me llena de orgullo ver, y adicional a eso, me llena como de inspiración, y más que para mí, para los futuros colegas que vienen en este proceso de formación. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra que hay muchísimo trabajo por hacer en promoción de la salud, que quizás muchísimas veces ni siquiera nosotros nos imaginamos que podemos lograr, ¿verdad? Las chicas y el chico, creo que hay un chico en el equipo, han demostrado que es posible, que desde que se nos habló en 1986 en la Carta de Ottawa de la reorientación de los servicios de salud, hoy lo estamos viendo como una realidad, por lo menos en Costa Rica, en lo que es la pues es algo que es posible, ¿verdad?, que requiere un arduo trabajo, un arduo empeño, no solamente por el profesional en promoción de la salud, sino por esas alianzas que sin lugar a dudas validó muchísimo el trabajo de las ONGs, ¿verdad? Como lo vimos también desde el foro, ¿verdad? Esa articulación, esas alianzas estratégicas, es de aplaudir sin lugar a dudas. Nada más eso quisiera retomar, la importancia de la reorientación de los servicios, la importancia que va adquiriendo el profesional en promoción de la salud, los retos y las perspectivas que tenemos a futuro, ¿verdad? Y creo que sin lugar a dudas generación de alianzas es fundamental. Sí, gracias. Mi pregunta concreta es, proyecto navegación, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más vamos a tenerlo entre nosotros? Muy buena pregunta. Buenos días. Hago extensivo también el agradecimiento. Mi nombre es Benji Gómez, soy la presidenta de la Asociación Prohospital San Rafael de Alajuela y también quiero resaltar y agradecer esta labor que han hecho tan dignamente y que seguirán haciendo. Aunado a la pregunta de la señora, ojalá que sigan, bueno, lamentándolo mucho, pues ha aumentado la incidencia, pero sí sabemos y reconocemos ese acompañamiento que se le hace a la paciente. Soy testiga de ello porque desde hace 6 años estamos con la caminata Alajuela dice sí a la vida, juntos contra el cáncer, y el programa de navegadora de pacientes siempre ha estado ahí, apoyándonos, y eso fue como un tema que me sensibilizó a mí también para seguir en la Asociación Prohospital y por eso estoy aquí. Y creo en ustedes y cuenten con el apoyo de nosotros en Alajuela. Muchas gracias. Muy bien. Por sumarnos al tema de gran aporte y dedicación que hacen las navegadoras. Yo creo que eso nosotros lo tenemos muy claro. Como universidad nosotros ponemos las condiciones, pero realmente ese trabajo, esos horas y días dedicados ahí, que salen las señoras entregando su energía, ¿verdad?, para acompañar a los pacientes, tratar de visibilizarlo con los datos ahí para que se notara precisamente ese aporte, ¿verdad? Pero sabemos que no, eso es parte, eso no lo es todo, pero no ponerlo también era como visibilizarlo, ¿verdad? Entonces,
que como proyecto estamos en eso convencidos y que el proyecto nació desde esa visión de las pacientes y que para que siga teniendo esa visión desde las pacientes se tiene que seguir trabajando con las navegadoras, con las ONGs y con las promotoras. Y obviamente de la manito con los servicios de salud, ¿verdad? Porque no podemos estar ahí como sin, es ahí en ese espacio donde se está viendo el trabajo de la mano, ¿verdad? Entonces me parece, digamos, ese aspecto. Navegación. Navegación de pacientes fue un término que hasta donde nosotros hemos logrado de identificarlo por ahí, lo planteó el NIH para el acercamiento de los pacientes, de los migrantes, sobre todo mexicanos que pasaban la frontera y que llegaban del lado de Estados Unidos con cáncer y que estando del otro lado no tenían acceso a la atención. Entonces empezaron a desarrollar una estrategia para detectar a los pacientes con cáncer y ofrecerles alguna. Leyendo un poco más, recientemente se ha utilizado básicamente para accesar los servicios a las poblaciones vulnerables, ¿verdad? Esa es como la lógica, ¿verdad? Cuando estuvimos haciendo el estudio que se mencionó varias veces, socioinstitucional, ¿verdad? Las pacientes en las entrevistas y en los resultados tuvieron muchas recomendaciones para mejorar la atención del cáncer. Yo siempre lo digo y hoy no nos acompaña, pero tengo que mencionarlo, que Cintia Solano, que era una de las líderes más fuertes en este tema, decía, doctora, sí, todo eso está bien, hay que dar educación, capacitación, pero doctora, hay que hacer algo porque tienen hoy cáncer. Usted no sabe la angustia que es tener un cáncer, saber que no tenemos una atención, que las citas están largas, que la prensa no nos ayuda, que cada vez es una cosa, que no tenemos redes de apoyo. Entonces, a partir de ahí empezamos, bueno, sí, vamos a trabajar en educación, en capacitación, y empezamos a buscar cómo hilvanar y nos encontramos con ese tema de navegación de pacientes. Y entonces dijimos, sí, pero eso es en Estados Unidos, un sistema privado donde la gente no tiene acceso. ¿Cómo hacemos en un sistema público? Y tenemos que ajustar las tuercas para que lo haga cada día mejor, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue una adaptación de esa lógica para el sistema de salud de Costa Rica. Y no quisimos cambiarle el término porque dentro de las manifestaciones que hacen las pacientes cuando se le da la noticia, es que es un mar de tormenta, ¿verdad? Es un mar, una tormenta lo que tienen. Entonces, sí, exactamente. Entonces consideramos que el término de navegación ayuda en esa tormenta, digamos, a navegar esa problemática, esa situación que las está afectando en ese momento a ellos, a sus familiares y también a la comunidad, ¿verdad?, más cercana. Entonces decidimos dejarlo como estaba, navegación de pacientes y así ha estado. ¿Hasta cuándo navegación? Como dijo doña Marta, yo me uno obviamente como ella para siempre. Eso es lo que quisiéramos nosotros, pero tenemos que ir documentando esto, cada paso. Yo lo hice ahora el comentario, ¿verdad? De fase, ¿cómo hacerla? Tenemos que trabajarla todavía. Es decir, lo que tengo que decirles es que algunas personas pensionan o presionan porque más tipos de cáncer, otros a que se vaya al primer nivel, todo eso son costos, ¿verdad? Y somos conscientes de que la atención en salud tiene sus costos y que cuando se empieza a hacer algo y se quiere hacer permanente, ya se vuelve un costo recurrente y esos costos recurrentes son cargas para la seguridad social, ¿verdad? Entonces, eso hay que hacer unas propuestas. La buena noticia es que nos dijeron que elaboráramos las propuestas. Entonces, así que estamos ahora en esa tarea, ¿cuál serán esas propuestas, ¿verdad? ¿Cuáles serán los siguientes pasos? Y esa es
Eso va a ser nuestro desvelo en los próximos días, ¿verdad? Trabajaremos todos en eso. Eso es otra cosa que iba a decir. Tarea cual no hemos llegado aquí solo como universidad. Hemos llegado aquí porque hemos trabajado en forma conjunta todos. Y para seguir, tenemos que seguir igual porque no hay otra forma de cómo hacerlo, ¿verdad? No sé si dejé algo por ahí. Hola, buenos días. Mi nombre es Stephanie Quiroz, soy estudiante y mi pregunta sería cómo yo desde mi posición como estudiante puedo empezar a formar parte de este tipo de proyectos, cómo informarnos y cómo colaborar. Bueno, yo creo que la idea de presentar el proyecto aquí es precisamente generar este tema. Este es un tema de investigación-acción y la forma en que los estudiantes se pueden ir vinculando es de muchas formas. Puede ser desde que contribuyan con nosotros, que profundizan que nosotros consideramos que es importante, ¿verdad? Que nos ayuden, por ejemplo, a hacer esa revisión. Hemos estado de la calidad, que cuando uno revisa la información, la ve perfecta y otras personas llegan y los digamos cosas tan concretas como a formar parte de sentar y definir, bueno, yo estoy en tal curso, me gustaría apoyar, bueno, y nosotros ver qué no hemos resuelto, ¿verdad? El proyecto tiene una propia dinámica, digamos que está ya establecido, pero no tiene todas las respuestas. Estamos lejos de tener todas las respuestas, así que estamos abiertos a recibir todo el apoyo del mundo. Voy a decirlo, pero seguro se va a notar de mis palabras. Soy una navegadora enamorada del proyecto. Y, perdón, es que si ustedes supieran lo que significa para una paciente en algún momento tener a alguien que la reciba cuando sale íngrima y sola de un consultorio donde le están diciendo que tiene un cáncer, o donde sale con una chiquita de 15 años, como le contaba la doctora, que me tocó el martes, donde yo no sabía quién era la paciente, si la chiquita o la mamá, porque las dos estaban desencajadas, y la chiquita me dice, ¿qué va a pasar con mi mamá? Y entonces ahí es donde nosotros damos la primera medicina, que es, soy Marta Quiroz, aquí estoy, un abrazo. Un abrazo no se puede cuantificar ahí. Secar una lágrima de alguien en ese momento no tiene precio, no entra en una estadística. Decirle a esa chiquita, no sé en este momento cuál es el tratamiento de tu mamá, pero vamos a pasarlo juntos, aquí vamos a estar, siempre vamos a estar para tu mamá cuando venga, porque eran de la mansión de Nicoya para adentro. Entonces son cosas que realmente valórenlas cuando analicen esto, porque no tienen precio. Encontrarse una paciente en el salón, hecha un puñito, con un gorro de lana metido hasta la nariz porque ni los ojos se le veían, y uno dice, uy, aquí la cosa está seria. Ya averiguadas, ¿no? Está esperando para la salida, ya está operada. Yuri, lo que voy a contar, yo creo que no te lo conté, pero no me regañes. Me pongo a hablar con la paciente y le digo, mira, me gustaría que nos viéramos los ojos, levántate un poquito el gorro si podés. Me dice, es que no me gusta. Y le digo yo, ¿por qué? Y me dice, porque tengo el pelo horrible. Y le digo, quítatelo, si aquí todas estamos igual, no te preocupes, porque además uno vacila con ellas porque es la forma de poderles entrar.
se quita el gorro y obviamente, pobrecita, ya había pasado la quimio, le estaba saliendo el cabello, era una mata de pelo lanoso, y entonces me dice, yo lo que más odio es este pelo. Y le digo, ¿y te gustaría dejártelo largo o quieres cortártelo? No, yo me quiero cortar, pero no he tenido los 2,000 colones. 2,000 colones para ir a que alguien en el pueblo le corte el pelo, ¿ok? Y le digo, yo no soy peluquera, pero si quieres, te arreglo las patillas. Y me dice, me lo haría, con una cara de felicidad. Me fui al puesto de enfermería y le digo, ¿me prestan unas tijeras? ¿Qué va a hacer? Y yo, ya me echaron, y le digo yo, cortarle las patillas a una paciente. Y me dice la enfermera, tómelas y no quiero saber nada. Me fui y simplemente le recorté las patillas, le limpié aquí atrás, esta parte, ahí se le fui medio dando forma porque tenía de todos los tamaños. Y cuando le saqué un espejo y se vio, lloró. Fue la diferencia de 2,000 colones que ella no tenía para ir a cortarse el pelo en una mujer que está pasando una crisis de esas. Eso somos las navegadoras. Y por favor, cuando evalúen costos, acuérdense de estos casos. Son muchísimos, muchísimos, hay 1000 ejemplos. Y esas somos nosotros. Gracias. Ah, ok. Nada más yo quiero nuevamente darles un aplauso a las promotoras de la salud, ¿verdad? Que sin ellos no hacemos nada, ¿verdad? Realmente ellos hicieron todo el trabajo, todo el tema, toda la dedicación, toda la presentación, todo. Y con las palabras de doña Marta, el profundo agradecimiento a las navegadoras, que efectivamente nosotros podríamos empujar desde la universidad, pero si no fuera esa energía y esa fuerza que ellas tienen para ir a los hospitales y hacer su acompañamiento, no, el proyecto no podría ejecutarse. Así que, y aquí yo sé que ella no viene en representación de la caja, pero es la doctora de la clínica Clorito Picado, pero dar el profundo agradecimiento a la institución que ha visto en este proyecto ese beneficio y que ha financiado el proyecto y que lo está viendo con muy buenos ojos y que dice, sí, eso es lo que estamos necesitando, eso nos está ayudando, y que si no fuera esa tripleta, no, el proyecto no podría hacerse. Así que muchas gracias. Muy bien. Bueno, para culminar, solo resta agradecer su presencia y a seguir participando en las actividades que están organizadas en esta Semana de la Salud Pública. Que pasen una buena tarde.